que vamos a iniciar el seminario. En esta ocasión tenemos como invitado, es alguien de casa, pero viene con la camiseta del director general del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Como buen director general es dificilísimo contactarse, pero yo le inventé un título al seminario, bueno, está muy cercano a lo que iba a presentar. Nada más una introducción de Julio, los que estamos en física y ya lo conocemos muy bien, los que no, todos nuestros estudiantes del programa de STS. Julio es físico, egresado de la Escuela Superior de Física y Matemáticas del POLI, hizo su maestría aquí en el CINDESTAD y luego el doctorado en la Universidad de Campiñas. Después de eso hizo un postdoc que ya se integró a nuestra planta académica y es investigador titular hace bastante tiempo. Entre las distinciones académicas que tiene Julio, una de las principales es el premio de la Academia Mexicana de Ciencia para Investigadores Jóvenes. Bueno, cuando tenía antes de 40 años, no es reciente, pero esa es una de las principales distinciones. Y ahora nos va a hablar un poco de lo que hace el ICIT. Por favor. Muy bien. Pues muchas gracias. Primero agradecer la invitación del programa transdisciplinario para venir a platicarles un poco de lo que hace el instituto. No es una plática, digamos, científica en el sentido que normalmente uno las tiene, pero creo que, como me decía Miguel Ángel, era interesante saber qué actividades tiene el instituto, hacia dónde va dirigido, y bueno, de alguna u otra forma todo esto incide o puede incidir incluso en proyectos que se vayan a desarrollar en este programa. Entonces, bueno, yo le titulé la parte esta de proyectos de ciencia e innovación para una economía basada en el conocimiento. Y esto es porque este instituto, por cierto, en el resumen hablaba de que cumple casi 10 años. No, es mucho más joven, apenas vamos a cumplir, tenemos 4 años y medio que se fundó el instituto, apenas por ahí de abril del otro año, marzo, abril. La universidad sí, la universidad tiene 10 años, estará cumpliendo 5 años. Se creó en esta administración, la administración actual de la Ciudad de México, y pues, realmente no existía el equivalente a lo que existen en los estados, en todos los estados de la República, de los consejos estatales de ciencia y tecnología. Y de hecho, digamos, no se habían aprovechado una serie de recursos y facilidades que tiene el CONACYT y que tiene etiquetados para los consejos estatales porque no existía el organismo, ¿no? Entonces, la idea de crear este instituto fue en esas líneas. Es el equivalente al Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología de lo que hay en los estados, puede ser el Puebla, el Querétaro, etc. Y entonces, dentro de la misión del instituto, pues es ir sobre un tema que ha sido muy promovido prácticamente desde el inicio de la administración, de hablar de una economía del conocimiento, de hablar de una ciudad del conocimiento a la Ciudad de México. Entonces, dentro de los objetivos, dentro de las misiones del instituto, está la primera, podemos decir, promover el uso de ciencia y tecnología para la solución de los problemas prioritarios en la ciudad, que como pues, la mayoría de los grandes megalópolis son problemas que uno conoce y sabe, como es el transporte, el agua, el medio ambiente, los residuos sólidos, en fin. Dentro de esa misma línea, y es una parte que creo que ha sido importante, es proporcionar asesoría al GDF en el sentido de que todos aquellos asuntos que tengan que ver con ciencia y tecnología de las diferentes dependencias pasen a través del instituto. Por ejemplo, qué sé yo, en Secretaría de Salud, en Secretaría de Medio Ambiente, ahorita a lo mejor comentaré algunos ejemplos. Después, como parte de esa figura de un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, fomentar el apoyo financiero, ¿verdad?, para proyectos de investigación en los centros, universidades, no solo en los centros, sino también en la parte de la industria y de las dependencias gubernamentales. Porque finalmente uno de los objetivos también importantes es esto, servir como el organismo de enlace entre las dependencias gubernamentales de la ciudad, entre la academia, o sea, todas las diferentes instituciones de educación superior, los centros de investigación de la ciudad, y la industria.
También dentro de esa misma misión tiene apoyos y becas para estudiantes de posgrado, y tampoco se deja de lado la parte muy importante de la socialización de la ciencia. Entonces desarrolla programas en torno a esto, ¿no? Aquí no está dicho, pero una de las cosas en las que se resume mucho de la idea del instituto es de que el instituto debe de ayudar a mostrar que el conocimiento que se genera en las instituciones de la ciudad finalmente termine generando riqueza para la ciudad, o sea, llegue a generar industria, empleos bien pagados. Así, dentro de ese marco general, esa sería la idea. Entonces, desde su nacimiento se definieron, digamos, 5 grandes áreas de trabajo del instituto desde mediados del 2007, y están clasificadas en términos de los temas: de tener una ciudad saludable, de tener una ciudad sostenible, tener una ciudad con conectividad y tecnología, una ciudad educada en ciencia y tecnología, y una ciudad con industria competitiva. Entonces, en este marco se estarían haciendo todas las acciones del instituto. Y en cada una de estas ciudades, por así decirlo, de cada uno de estos grandes temas, tenemos subprogramas que a lo largo de los 4 años que lleva el instituto, digamos, se han estado desarrollando, y eventualmente se van incorporando nuevos subprogramas de acuerdo, en cierta forma, a las prioridades, ¿no?, que van surgiendo. Por ejemplo, este último, ahorita voy a comentar más, pero esta parte de las enfermedades emergentes y reemergentes, pues a partir de hace 2 años, cuando la epidemia de influenza, entonces salió un programa importante para, atacado desde diferentes puntos de vista, ver desde la parte de nuevos métodos de diagnóstico de influenza, a la parte de los estudios básicos del virus, en fin. Entonces, este tipo de programas se agregan a un fondo general. Entonces, vean ustedes, por ejemplo, que en Ciudad Sustentable podríamos hablar de 3 subprogramas relacionados con agua, un problema prioritario para la ciudad, cambio climático y ecología, y esa parte también importante, la parte de la producción, optimización y calidad de la comida tradicional, si queremos tener una ciudad sustentable. En el caso de la ciudad saludable, los subprogramas son, hablando de salud sexual y reproductiva, un problema que cada año está convirtiéndose en un problema de salud de la mayor prioridad, el problema de obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, lo que se engloba en el síndrome metabólico como un todo, la parte de la salud mental y los comportamientos adictivos, y el que les mencionaba, enfermedades emergentes y reemergentes. Ahorita más adelante comento sobre lo que se ha logrado acá. En la parte de ciudad con industria competitiva, pues los subprogramas son sobre innovación y emprendimientos de alta tecnología. Aquí empieza ese vínculo de tratar de llevar los desarrollos de las instituciones a que lleguen a la industria, a la comercialización, y está muy ligado a la propiedad intelectual, un programa que también en los últimos 2 años ha tenido ya éxito en el instituto, esta parte de estimular la propiedad intelectual. Luego, en la parte de la ciudad con conectividad y tecnología, tenemos los subprogramas de ciudad digital y gobierno, que también aquí, por ejemplo, ahorita comentaré también más adelante. Por ejemplo, a nivel de ciudad digital está en discusión un proyecto de ley para la Asamblea, en la cual se tomen una serie de acciones para lograr que en la ciudad haya servicios digitales de alta calidad. Lo que son las tecnologías urbanas, ahorro de energía y fuentes alternativas de energía, que también es un tema de importancia para la ciudad. Y en la parte de ciudad educada en ciencia y tecnología hay 2 grandes subprogramas: la socialización de la ciencia y la enseñanza de ciencia y tecnología. Entonces, aquí puse unos, no está tan actualizado todavía, pero puse algunos ejemplos de proyectos que están siendo desarrollados, algunos ya terminaron. Típicamente los proyectos que ha apoyado el instituto desde la primera convocatoria, que fue a finales del 2007, son proyectos de 2 años de duración sobre los subprogramas o relacionados con los subprogramas que antes mostré, ¿no? Entonces, vean ustedes aquí algunos de tratamiento de agua, por ejemplo, hablando de las aguas de desecho de la industria del electroplateado. Entonces hay que quitarle cobre y níquel.
Aquí hay otro paraguas de desecho para quitar materia orgánica a través de fotorreactores. Hay un reactor superoxidante para tratamiento de aguas. Aquí, por ejemplo, habría que estar incluyendo un proyecto que está siendo desarrollado aquí en biotecnología para limpiar las aguas allá aquí en Simvestab, y ese va en buen progreso. En la parte de energías limpias, acá se desarrolla en ingeniería eléctrica un calentador solar urbano. Hay incluso, decíamos que también empresas o el sector privado también desarrolla proyectos. Por ejemplo, acá hay unos calentadores solares económicos por una empresa o una asociación civil que se llama Cuida tu Mundo, o investigación de celdas de combustible para prototipo de carros eléctricos. Son ejemplos interesantes. Por ejemplo, convocaron al instituto hace aproximadamente por ahí de principios de año para, dentro de la línea del servicio de transportes eléctricos, lo que son los trolebuses, se están comprando nuevos vehículos para otro de los corredores cero emisiones. Y ahí el grupo de trabajo que se constituyó fue con la idea de ver cuál era la tecnología más avanzada para ellos, ¿no? para esa compra. Entonces, por ejemplo, de entrada, reunimos a un grupo de expertos del Politécnico, de la UNAM y del propio sistema de transportes eléctricos para ver esto, y de entrada se pensaba que pues, fueran los autobuses eléctricos, totalmente eléctricos, ya no tener la antena aquella para tomar la energía eléctrica. Pero pues a la hora de ver, de examinar todo esto, todavía resulta muy caro. Esos autobuses valen $1 millón cada uno, porque todavía la investigación en celdas de combustible no está, la tecnología no está suficientemente madura, y entonces el 55% del costo del automóvil, del autobús, quiere decir más de $500 millones, son las celdas de combustible. Entonces eso pues, todavía no es el momento. Viendo esas tecnologías, se vieron las tecnologías más avanzadas en cuanto a ese tipo de trolebuses todavía con la alimentación aérea. Y, por ejemplo, ahí se va a seguir en una forma tipo prueba piloto. Se van a comprar unos pequeños autobuses que usan celdas de combustible para acompañar cómo está evolucionando la tecnología de las celdas. Y a su vez, continuar apoyando a los grupos del Politécnico y de la UNAM que están haciendo investigaciones, sobre todo en materiales, porque el gran problema es el costo de los materiales, de las celdas de combustible para almacenar hidrógeno. Los hidruros son paladio, por ejemplo, lo usan. O sea, son materiales todavía muy caros y por eso es lo caro de la celda, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la agricultura sustentable, algunos ejemplos de proyectos relacionados, por ejemplo, en el caso de la UASM, un proyecto para la parte de la conservación, uso y seguridad del maíz nativo, un problema relevante, porque aquí, por ejemplo, pues hay que conservar, o sea, evitar que los transgénicos del maíz invadan grandes áreas de cultivo, porque después pues pueden pedir el pago de royalties empresas de las que desarrollan este tipo de transgénicos, como Monsanto. Ese es uno de los grandes problemas. No es tanto que el maíz pueda o no ser contaminante. En principio, lo que se sabe hasta ahora es que no es, o sea, no va a hacer daño al organismo. Esos son los últimos resultados, pero no es tanto eso, sino la invasión de esos transgénicos en los cultivos, y que después soliciten el pago de regalías por eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues ya utilizando altas tecnologías de transcriptómica y proteómica, por ejemplo, variedad de semillas, desarrollando aquí en Simvestab, o una cuestión más agrícola, parcelas multiurbanas, también una asociación civil. En la parte de biomarcadores para diagnóstico, bueno, aquí hay un proyecto de estación de seguridad infectómica para la tricomoniasis. Ustedes vieron, creo, de hecho, hubo un evento hace poco donde hay fotos que están allá afuera muy interesantes, por ejemplo, de tricomonas, entre otros, ¿no? O en la Escuela Superior de Medicina en conjunto con Simvestab sobre patógenos causantes de gastroenteritis, marcadores predictivos para tuberculosis en la UACM, o estrategias de diagnóstico no invasivo para la fibrosis en la Facultad de Medicina de la UNAM. Son simplemente ejemplos de proyectos que les decía, más que nada para que vean ustedes hacia dónde se dirigen las cosas, ¿no? En la parte de tecnologías terapéuticas, diseño de fármacos, por ejemplo, aquí en Simvestab hay
un desarrollo de nanopartículas biodegradables contra el cáncer de mama, o en el Instituto Nacional de Neurología, el desarrollo de nanomateriales para controlar cómo los fármacos van hacia la célula, ¿no? En este caso para el tratamiento del pie diabético, o el diseño de fármacos para el Alzheimer, que también se está desarrollando aquí en el estado. Tecnología de vacunas, aquí tienen ustedes otros ejemplos, vacunas recombinantes con nanopartículas que desarrollan el Instituto de Fisiología Celular. Ya inscribió la patente y ya está en tratos con unas compañías, con unos laboratorios, para la posibilidad ya sea de asociarse o de licenciar la tecnología para este tipo de vacunas recombinantes, vacunas protectoras contra la psoriasis, vacunas DNA contra el herpes humano, esto es en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, nuevos métodos de vacunación mucosal aquí en CINVESTAB, producción de DNA plasmídico para esquemas de vacunas, en infraestructura biomédica y dispositivos, un equipo de ultrasonido para fisioterapia, o un sistema de tomografía basado en técnicas fototérmicas que se está desarrollando, susceptibles para tumores de mama. La idea es que este pudiera sustituir a la mamografía, también con alta resolución, en el CECADET de la UNAM, o por ejemplo diseño y optimización de una mano robótica multiarticulada en la ESIME. En la parte de la ciudad con conectividad y tecnología, aquí hay un proyecto que está en proceso, que es la conectividad para todas las entidades de educación, salud y gobierno de Ciudad de México usando la red de fibra óptica en el metro. Los casi 200 kilómetros de túneles del metro tienen ya instalada la fibra óptica. Esta fibra todavía no está, lo que dicen, la parte que se llama iluminada, quiere decir todavía no se le manda señal, y ahorita se está en el proceso, ahí participa el instituto, de conectarla en lo que le llaman el hotel de CFE por el sur de la ciudad, por Tasqueña. De ahí se va a conectar de CFE a toda esta red, se ilumina toda la red y a partir de ahí entonces se pueden sacar en diferentes estaciones del metro, por ejemplo, antenas para radiar señal. Uno de los proyectos, que es justamente, por un lado, proveer servicios de gobierno online, pero también proveer internet gratuito, está en desarrollo. Muy probablemente alrededor de mediados del próximo año ya haya una buena porción de esto. Precisamente se van a sacar antenas en una serie de estaciones del metro, esto ya está estudiado, es un proyecto que también se hizo aquí en Ingeniería Eléctrica, ya está más estudiado a dónde son los puntos que hay que poner las antenas, el tipo de cobertura, y en principio se va a poder llegar a alrededor de un 85% de cobertura poniendo estas antenas. El problema, como siempre, son recursos, no es un proyecto de 20 millones de dólares que se necesita para todos los equipos para poder tener irradiar esto. Existen ya del orden de 2.000, un poco más de 2.100 salones en todas las primarias y secundarias públicas del DF, donde se tiene un aula digital, aulas con 25 computadoras conectadas a internet. Hasta ahorita el servicio de internet es privado, se paga a Telmex, pero la idea es justamente también con esta parte de usar la fibra óptica del metro, que este servicio para estas aulas digitales pues sea ya libre, ¿no? de dejar de pagar esta parte. Y entonces ahorita ya los niños, los muchachos en las escuelas primarias y secundarias tienen la posibilidad de estar usando estas aulas digitales. Vamos a ver si el próximo año hay la posibilidad, de acuerdo con los recursos, de empezar también a establecer lo que se llaman aulas móviles, o sea que los alumnos tengan no nada más el aula digital, sino también dar, hasta donde sea posible, laptops a los niños para que en cualquier lugar de la escuela puedan ellos estar trabajando. Y esto, además, no es solamente lo que sería todo el hardware, sino también desde principios de año se estableció como una colaboración entre el Instituto y el CONACYT, esto que se llama LITE, el Laboratorio de Innovación y Tecnologías Educativas. Esa es gente ya con experiencia, que viene de muchos años de experiencia, y lo que se hizo fue formar este grupo. Inicialmente estuvo trabajando en la Torre de Ingeniería de la UNAM, ya ahorita están en Coyoacán, alquilaron una casa, y lo que hacen ellos es desarrollar los contenidos, software educacional, desde primaria hasta secundaria, en diferentes temas. Empezaron con muchos temas de matemáticas, de hecho están muy interesantes varios del software desarrollado, y la idea es que se van a ir desarrollando a la medida
el software para estas aplicaciones en las aulas digitales y en los cibercentros. Otra parte ahí importante ha sido la cuestión de las cámaras de vigilancia. Estas 6.000 videocámaras que están localizadas en calles, en estaciones del metro, estaciones de autobuses. Ya existen 4 C2, cuatro áreas donde en los diferentes puntos cardinales de la ciudad se lleva a cabo el monitoreo de estas videocámaras y entonces se está vigilando, existe esta vigilancia y está por inaugurarse el C4, por allá por los rumbos del aeropuerto, donde se va a tener el control maestro de todo el sistema. Y la idea es de que esto incremente la seguridad en la ciudad. Y este otro proyecto que ha sido con participación también de la UNAM y del Politécnico, lo que se llama el botón de ayuda para adultos mayores, pues es un dispositivo dirigido, pensado para los adultos mayores que viven solos, de tal forma que puedan tener una conectividad muy rápida con Locatel para auxiliarlos, como dice aquí, en situaciones de riesgo en casa. Ya se terminó una primera prueba piloto, se terminó ahora en septiembre. Se estuvieron evaluando los dispositivos, ya entonces están diseñando y produciendo la segunda etapa y que muy probablemente para principios del otro año esté lista y de nuevo, dependiendo de los recursos, ver cuántos de estos se van a fabricar para distribuirlos entre el sector de la población. Bueno, entonces hablando de los proyectos, hasta el 2010, estos son números al año pasado, estos son el número de proyectos aprobados, 178, y aquí clasificados por área, por ciudad, digamos, ¿no? Saludable, sostenible. Hablando de proyectos de investigación, pues siempre van a estar concentrados sobre todo por estas 3 áreas por sus características, ¿no? Más bien, por ejemplo, en Ciudad Educada en Ciencias y Tecnología no son tantos los proyectos de investigación, sino las acciones de eventos que se hacen alrededor de esto. Y la parte de la ciudad con industria competitiva también no son tanto los proyectos, sino de nuevo el programa que voy a comentar adelante, por ejemplo, del módulo de patentes. Llevando en cuenta los resultados que hace aproximadamente un mes se dieron a conocer para este 2011, se están apoyando aproximadamente 45 proyectos más en este año, entonces ya esto va a rebasar los 800 proyectos, ¿verdad?, institucionales y de convocatorias, y ya estamos acercándonos a los 1.000 millones de pesos dados en proyectos, estos serían en montos a lo largo de estos 4 años, 2007, 2011, sería la distribución también por área. Bueno, aunado a esto, a este programa de los proyectos dentro de la misma concepción de las áreas prioritarias, de los programas y de los subprogramas, también se ha venido dando la convocatoria de becas desde el 2008, becas de especialización, maestría, doctorado y postdoctorado. Entonces vean ustedes, aquí están de nuevo agrupadas por tipo de ciudad, 2008 en azul claro, 2009 este azul oscuro y 2010 este blanco. Son los números de becas que se han venido otorgando. No es un número muy grande, pues de nuevo, o sea, nosotros tenemos finalmente un presupuesto del cual una parte del presupuesto se dirige a proyectos, otra parte se dirige a becas y a los diferentes programas que tiene el instituto. En términos de rango, como ustedes verán, casi la especialidad ya no es algo, realmente hay muy pocas solicitudes y aparte no sería la prioridad o la preferencia, sino más bien concentrarse en maestría, doctorado y postdoctorado. Entonces, por ejemplo, en el caso del 2010 se dieron aquí, más o menos han sido el orden, aquí son 40, 71 becas que se dieron y este año fueron 75, también en estos grandes rubros. En el caso, por ejemplo, del doctorado, o sea, aquí ya se refleja que hay una preferencia, por así decirlo, en becas postdoctorales. ¿Por qué? Porque en el caso del doctorado y la maestría, más bien las becas que se dan son terminales, porque en principio, a no ser que sean programas que apenas están surgiendo emergentes, que en un momento dado fue el caso del programa ese transdisciplinario, pues uno piensa en los programas de posgrado, pues de las instituciones de la ciudad y todo, que en principio deben de estar en el
PNP de CONACYT y por lo tanto tener beca asegurada. Entonces más bien se enfoca a ver, y de hecho así, que la mayoría de las solicitudes van en esa dirección, de tipo de becas terminales, donde ya se acabó la beca de CONACYT. Ustedes saben que nunca, que en tiempos realmente están un poco fuera de los tiempos promedio, y por ahí vienen más los apoyos del instituto. En el caso de las estancias postdoctorales, pues sí, acá hay la posibilidad de pedir estas becas de maestría y doctorado también al extranjero, o sea, eso no está prohibido de acuerdo a la convocatoria, son en la ciudad o en el extranjero. Bueno, el otro gran programa que en los últimos 2 años les comentaba a ustedes ha tenido éxito, empezó muy modestamente, es el programa dentro de lo que es ciudad con industria competitiva, en el subprograma de protección intelectual del conocimiento, es el programa del módulo de patentes, el registro de patentes. Entonces, a partir del 2009 se le empezó a empujar mucho este programa. ¿Con qué idea? Con la idea de cumplir uno de los objetivos que les señalaba yo al principio, de que llevar los desarrollos que hacen las instituciones, que no se queden ahí, tratar de buscarle salida. Y el primer paso para buscarle salida es ver cómo puede ser la protección de la propiedad intelectual. Entonces, para esto lo que se hizo fue establecer un módulo de patentes. Se contactaron algunos despachos de consultores con experiencia en patentes en diferentes áreas, y se empezó a hacer la publicidad, la propaganda de que los inventores independientes o los investigadores de las instituciones de la ciudad podían acudir a este módulo para asesorarse, para que a través del instituto se les encaminara con estos despachos, ¿verdad? Que los ayudaran, por ejemplo, en la parte de toda la búsqueda de ver la originalidad y la novedad de la propuesta, después los asesoraran y los ayudaran para redactar la memoria técnica y finalmente hacer la inscripción de la solicitud de patente o la solicitud de registro de derechos de autor o lo que correspondiera al Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, al INPI. Y en todo ese proceso el instituto cubre todos los gastos, o sea que sea un investigador independiente, sea un investigador de instituciones, es un camino para buscar esa protección de la propiedad intelectual. Y aquí está lo que ha pasado en estos años. Bueno, en 2007 empezó, pero no hubo todavía nada. En el 2009 ustedes ven que hubo una solicitud nada más que se pudo registrar. Ya para el 2009 fueron 27 y para el 2010 ya fueron 80. Entonces, ahorita, al corte de hace unas 2 semanas, llevamos 140 ya. Y eso es muy interesante porque, son números pequeños, porque cuando uno piensa en Corea, cuando uno piensa en la India, cuando uno piensa en otros países con los cuales deberíamos estar compitiendo, los números son todavía muy pequeños. Sin embargo, para los números que tiene la ciudad, por ejemplo, en el 2010, el INPI de residentes, de mexicanos residentes en el Distrito Federal, recibió 230 solicitudes, perdón, en 2009 fue 230 solicitudes de patente. Para el 2010, de 230 saltó a 320, aumentó en 90. Y es un reflejo de que esas 80 que promovió el instituto ya hacen una incidencia importante en ese incremento. Y bueno, como les decía, sigue esto creciendo. En parte sigue creciendo porque muchos de los proyectos que se apoyaron a final del 2007, que efectivamente comenzaron a trabajar en el 2008, porque el recurso, como ustedes saben, nosotros tampoco estamos exentos de eso. Como sucede en CONACYT, pues se firma el convenio y pasan los meses y finalmente sale el cheque. Entonces, de hecho, nosotros estamos usando como fecha, se trata de un proyecto de 2 años, como fecha de inicio del proyecto cuando se entrega el cheque, porque pues eso es realmente como debe ser. Entonces, realmente esos proyectos que efectivamente empezaron, los primeros que empezaron a funcionar en el 2008, pues fue hasta principios, mediados del 2010, del año pasado, que empezaron a entregar, a terminarse, a entregar sus resultados, a dar los entregables, y en muchos casos de estos, de ahí vienen estas solicitudes de patente, de entregables de los proyectos que están finalizando. Eso es parte de la explicación de cómo esto va yendo. Dentro de esa misma idea de la parte de la ciudad con industria competitiva, otro programa que se echó a andar en el 2009
fue el de la estancia de jóvenes en empresas. O sea, por un lado es buscar la protección de la propiedad intelectual para que a partir de ahí algo que ya esté protegido se trate de negociar con inversionistas, con industrias, etc. Pero la otra parte también es insertar gente preparada de alto nivel en la industria. Y entonces la idea de este programa va en esa dirección. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Se tiene una cartera de industrias con una serie de proyectos que la industria quisiera desarrollar, problemas que la industria quisiera que le resolviera. Y entonces, por otro lado, se tiene una cartera, o sea, es una convocatoria de los egresados, de los posgrados a nivel de maestría y doctorado que ya hayan terminado. Entonces, se trata de hacer un matching de esas dos bases de datos, por así decirlo. Se les pone en contacto para ver los intereses simultáneos de la empresa, del egresado, y que se haga un plan de trabajo de un año. Esos planes de trabajo son evaluados, hay un taller para elaborar el plan, etc. En fin, que tenga cuerpo el plan y que realmente se vayan a cumplir los objetivos de lo que quiere la empresa. Quien plantea el plan, la necesidad es la empresa. Y entonces, una vez evaluados, pues los que son bien calificados, entonces a través del instituto se da una beca de un año para que hagan la estancia en la empresa. Y entonces al que tiene nivel de maestría se le dan 15,000 pesos mensuales y al nivel de doctorado 20,000, lo cual pues es creo yo es un salario bastante razonable para ir a trabajar en un problema de la empresa, con la idea, el propósito, además de que la empresa evalúe que le conviene tener, o sea, que la gente preparada le puede dar solución a sus problemas, le puede innovar en sus procesos en algunos casos, que evalúe eso y finalmente puedan contratarse, ¿no? En la convocatoria del 2009, que terminó en el 2010, que participaron 27 posgraduados, 20 fueron contratados ya por la empresa, o sea, andamos un poco menos del 50%, pero la idea es que esto, por un lado, cada año vaya aumentando el número de becarios en las empresas y que ojalá también vaya aumentando la proporción de estos posgraduados, maestros o doctores que se queden a trabajar en la empresa. Bueno, otro resultado que viene, ¿se acuerdan que muy al principio les comentaba yo de toda esta parte de los subprogramas que pueden surgir temas nuevos de acuerdo a las emergencias o a las necesidades de la ciudad? Y es el caso de la creación de estos centros de diagnóstico y vigilancia epidemiológica, que a raíz de la epidemia de influenza entonces vio la necesidad. La ciudad no tenía centros para poder en forma rápida, de pocos días o de 1 o 2 días, no tenía la infraestructura para poder detectar, por ejemplo, en el caso que pasó de la influenza y el virus, poder detectar las mutaciones y a qué correspondían. Todos ustedes seguramente saben la historia, que fueron 3 semanas que pasaron hasta que lo mandaron a Canadá y de allá hicieron la secuenciación y identificaron que era una variante del virus, ¿no? Entonces, bueno, como resultado de eso se hizo todo este plan de los centros de diagnóstico. En la actualidad existen 4 centros de diagnóstico: el central, que está en la sede del plantel del Valle de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, un centro aquí en Cinvestav, otro en la Escuela Superior de Medicina en el casco de Santo Tomás y otro en un hospital de la Secretaría de Salud del DF en el Ajusco Medio. Entonces, todos estos centros tienen el equipo y todo para hacer ese tipo de detección de mutaciones de virus, de bacterias. Hay alrededor de 18 diferentes pruebas en muy diversas áreas, no solamente en la influencia, en cuestiones de dengue, de 18 enfermedades emergentes y reemergentes que están repartidas entre estos 4 centros, y entonces está en la posibilidad de estar haciendo diagnóstico continuamente a lo largo del año. Por ejemplo, en el centro de aquí de la UACM, la sede del CDE, ahí semanalmente ellos reciben muestras de los hospitales de la Secretaría de Salud y están haciendo los controles para ver si hay H1N1, ir detectando
y por ejemplo ahorita que llega el fin del año aumenta más el número de muestras. En fin, ellos llevan desde el año pasado todo un historial de cómo se van registrando los casos de influenza, tanto la influenza estacional como la influenza del H1N1, y así están planeados para otras 17 enfermedades que ya tienen los protocolos para esto. Entonces estos están ya en funcionamiento. Es una infraestructura importante. ¿Les da apoyo los estados? ¿Perdón? No, en los estados han constituido, a raíz también de la influenza, la mayoría de ellos han constituido su centro. Están en colaboración y en contacto, pero no, no va más allá, digamos, en el caso de apoyos financieros. Y vean, por ejemplo, bueno, esto es un poco la parte de los presupuestos. Además de esto, además de los 4 centros, se hizo una red de vigilancia epidemiológica a nivel iberoamericano, en la cual entonces se están desarrollando proyectos alrededor de enfermedades reemergentes con 6 países de Latinoamérica, inclusive incluyendo de Iberoamérica. Por eso el nombre de Iberoamericana, porque ahí se incluye a España, está Brasil, está Cuba, está Argentina, está Perú. Y entonces mantienen proyectos, en este caso sí financiados por el instituto en diferentes temas de enfermedades reemergentes. Bueno, el otro tema también que ha sido importante es el tema esto caería dentro de la parte de la socialización de la ciudad educada en ciencia y tecnología. Y probablemente ustedes tuvieron información la semana pasada, tuvimos la 4ª semana de la ciencia y la innovación que comenzó en el 2008. La idea original fue organizar esta semana donde se trajera la presencia de varios premios Nobel, sobre todo con la idea de darle visibilidad a la Ciudad de México, ¿verdad? Y de hablar de la Ciudad de México como una ciudad del conocimiento. Pero a partir de ahí, no solo eso, sino ha ido permeando hacia todos los sectores de la población, al sector estudiantil. Entonces nosotros pensamos que es una parte muy importante porque, y lo vemos en la asistencia, en la semana que les digo que fue del lunes al viernes de la semana pasada, se ha ido incrementando la asistencia. En este año logramos pasar los 12,000 asistentes en los 5 días de la semana, y más de la mitad de los asistentes son estudiantes de las preparatorias y de los primeros años de la licenciatura. Y creemos que finalmente sí, ese tipo de eventos sí va a influir en ¿cuál es uno de los objetivos? Incrementar la matrícula en las carreras de ciencias, de tecnología, de ingeniería, a través de la exposición de los estudiantes con ese tipo de conferencistas nacionales, internacionales. Y si ustedes ven el entusiasmo que se ve, y curiosamente, tanto de los estudiantes como de los expositores, durante la semana es realmente sorprendente. Luego aparecen estrellas de rock porque termina la conferencia, no solo de los Nobel, de muchos de ellos, terminan las conferencias, los estudiantes pidiéndoles autógrafos, tomándose la foto con ellos. Fue realmente muy interesante ver. En el 2008 que se inició, aquí se tuvo la presencia de estos 5 premios Nobel, ¿verdad? En economía, de la paz, de química, de física. En ese entonces, ese primer año, más o menos la asistencia diaria fue de 330 personas. Después en el 2009 se tuvieron 5 premios Nobel, aquí 2 premios Príncipe de Asturias, y aquí la asistencia fue alrededor de 6.500 personas. Como verán ustedes, aquí como el 40% eran estudiantes. Y después, en la tercera semana del año pasado, tuvieron 8 premios Nobel, incluyendo el premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, y 3 premios Príncipe de Asturias, y aquí existieron un poquito más de 8.500. Y de nuevo aumentó más la presencia de estudiantes. Los números de esta semana yo no lo tengo en la lámina, pero como les decía, llegaron a los 12,000. Estuvieron 6 premios Nobel, 2 premios Príncipe de Asturias y otros conferencistas internacionales muy destacados. Por ejemplo, de la Universidad de Cambridge en Inglaterra vinieron 2 gentes muy especializadas en la parte de innovación y de transferencia de tecnología de la universidad hacia la industria, hacia los negocios. Muy interesante porque hay laboratorios que para nosotros de física casi son, por ejemplo, en física,
en Cambridge, pues hablar de Cavendish, del laboratorio Cavendish, es casi algo así, ¿no?, de lo clásico. Y del Cavendish, uno pensaría que es un laboratorio dedicado únicamente a desarrollar investigación básica, pero resulta que actualmente del laboratorio Cavendish salen muchos proyectos aplicados. El último de ellos, que incluso se le menciona en los últimos 2 o 3 años a la persona que está desarrollando los polímeros conductores para pantallas tipo LED hechas en base a polímeros. Entonces ya salió la investigación del Cavendish, ya está una industria. Esta gente que les decía yo que vino a la conferencia son los intermediarios, los que saben y tienen toda la experiencia de cómo sacar la investigación y volverla una industria. Y así como ha salido eso del Cavendish, ha salido un proyecto de alimentos, desarrollar un proyecto de alimentos en el área de estudiar todas las propiedades físicas y estructurales del chocolate para hacer un proceso de tal forma que el chocolate lo pudieran solidificar en cuestión de segundos, proyectos que salieron en Cavendish. Entonces es interesante ver esto, y una de las cosas que comentaban esta gente de Cambridge es que ya este año, en el reparto de los presupuestos hacia las universidades, ya este año, además, o sea, tradicionalmente, como pasa en la mayoría de los países, eran los indicadores de excelencia académica los que básicamente se tomaban en cuenta para repartir presupuestos. Y entonces, a partir de este año en Inglaterra, ya el 70% de los indicadores iban a ser aquellos indicadores de excelencia académica, pero ahora ya un 30% iba a ser criterios de repercusión. O sea que incluso universidades como Cambridge o Oxford tienen que mostrar que tienen repercusión o sea, va a contar eso para sus presupuestos. Entonces es interesante ver todo este esquema. Otra cosa interesante que comentaban, por ejemplo, había un especialista, y él es joven, Chris Tyler, que habló sobre ciencia y política, cómo tender los puentes entre los científicos y los políticos, y dijo muchas cosas, unas reflexiones interesantes. Pero una cosa interesante en el caso del Reino Unido, en Inglaterra, es que, por ejemplo, todos los ministerios tienen un asesor de ciencia, en todos los ministerios, pero que además funciona, ¿no? Por ejemplo, nos dio una conferencia con Pedro Laclet, y entonces él estaba hablando, el coordinador del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, estaba mostrando en su conferencia cómo era en México la organización de la ciencia. Está en el tope lo que es el Consejo Consultivo, no es el Consejo Consultivo de Ciencias, pero el otro Consejo Científico y Tecnológico, que por ley se tiene que reunir 2 veces por año. Y supuestamente sería como el Consejo Asesor del Presidente en materia de tecnología. Entonces él preguntaba, ¿ustedes saben cuánto se ha reunido en este sexenio y cuántas veces? Entonces decía, pues así no va. Entonces, todas esas reflexiones fueron interesantes han sido interesantes ahí en la Semana de la Ciencia. Otra parte también que ha ido pues adquiriendo ya tradición y prestigio se instalaron también en el año de 2007 los premios Ciudad Capital, con la idea, no con la idea de ser un premio más, o sea, con la idea de premiar la trayectoria de personalidades, de científicos destacados de la ciudad, pero que además existe el premio de la Academia Mexicana de Ciencias, existe el Premio Nacional de Ciencias, básicamente el currículum es lo fundamental, y aquí la idea era, además del currículum, porque los currículum, cuando no es igual, son de alto nivel, hubiera el ingrediente, y por eso fue el nombre del premio y todo esto, en alusión a una frase de Beto Castillo por la generosidad de compartir el conocimiento. O sea, aquí la idea es evaluar estos currículums, además de a la luz de la excelencia, a la luz de la aportación a la sociedad de su conocimiento. Puede ser, no sé, en una gran producción de recursos humanos, o en fin. Y entonces así fueron creados estos premios en 4 áreas: tecnologías urbanas, salud, medio ambiente, ciencias básicas, educación, ciencia y sociedad. Y hasta el 2010, digamos, ahí está la distribución de los premios por institución. También ustedes aquí de la UNAM, Técnicos, el Estado, Holmes, otras universidades. En
en estos días se estarán anunciando los ganadores de este 2011. Entonces, bueno, este es lo que corresponde a los premios. Otra parte que ha sido importante y que se había estado desperdiciando, decía yo antes, que al no existir un Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, no había cómo atraer los recursos que CONACYT tiene destinados para este tipo de consejos, y que hay, por decir algo, no sé, un consejo estatal como Jalisco, Guanajuato, tiene 10 años ejerciéndolos. El FOMIC, el Fondo Mixto, Gobiernos de los Estados, CONACYT, en este caso Gobierno del Distrito Federal, CONACYT. Entonces, a partir del 2008 ya empezó, este fondo se constituye peso sobre peso, un peso aporta CONACYT, un peso aporta el Gobierno del Estado, y dependiendo del interés que le pone el Gobierno del Estado, pues hay una bolsa para desarrollar proyectos. De nuevo, aquí cada estado desarrolla los proyectos en las áreas, lo que se llama en el fondo demandas específicas, las áreas que quiere desarrollar el estado o que le son necesarias. Entonces va formando un fondo, un fideicomiso, que tiene la ventaja de que al ser fideicomiso no es algo que puede ir acumulándose y no hay que gastárselo en forma inmediata y a veces sin mucho motivo. Y en este caso es un fondo, entonces, en el cual las diferentes dependencias del gobierno del DF dan sus necesidades en términos de salud, de medio ambiente, de transporte, se saca una convocatoria y entonces ahí se envían proyectos, se evalúan y se van apoyando. Estos son algunos del primer año, vean ustedes aquí la Dirección General de Servicios Urbanos, Secretaría de Medio Ambiente, Transporte y Vialidad, y después quien lo ha sabido aprovechar muy bien es el metro, porque tiene una cantidad de demandas y además demandas que tienen sentido desde el punto de vista de ingeniería y tecnología. Y entonces, por ejemplo, el proyecto más grande que se ha dado aquí, que se dio a finales del a principios del 2010, es el proyecto que ya está terminando, que es el establecimiento de un laboratorio de metrología en las instalaciones del metro, ahí en Zaragoza. Fue un proyecto de más de 20 millones de pesos. Y con el cual pues ellos se van a independizar de toda la parte que tenían que hacer de la metrología en el Centro Nacional de Metrología de Querétaro. Pero entonces, no sé, el Departamento de Aguas, los servicios de salud, se van dando esas necesidades específicas y, como les decía yo, a través de este fondo mixto se van apoyando proyectos. Entonces, un fondo también interesante y que, digamos, el gobierno de la ciudad le ha puesto interés, porque le ha puesto una buena cantidad, le ha puesto 30 millones de pesos al año, lo cual, sumados otros 30 con CONACYT, se habla ahí de 60 pesos al año. Por ejemplo, ahorita hay un proyecto que se va a poner como una demanda específica, a ver cómo le va, pero hablando, no necesariamente son solo para ver la variedad de demandas que puede haber. Esta gente del ITE va a poner un proyecto en el cual haya un desarrollo para toda esta parte de servicios digitales para la ciudad, un desarrollo de software para, por ejemplo, toda la parte turística de la ciudad en términos de museos, de hacer una especie de archivo de museos, pero digitales. Solo para decir, para que vean ustedes. Y ya casi terminando, bueno, a lo largo de estos 4 años se han organizado foros en una serie de temas. De nuevo, pues aquí ven ustedes todos los temas que les son de interés a la ciudad. Recientemente hubo un foro sobre la parte de los residuos sólidos, que es todo un problema porque se supone que para fin de año ya se cierra el bordo poniente y todavía no hay una solución. Por un lado, a cómo se va a hacer el cierre desde el punto de vista tecnológico y a aprovechar la posibilidad de extraer energía de ahí, por un lado, pero también la problemática que representa el mismo tiradero que está ahí por la generación de metano y de CO2. De hecho, hay imágenes de satélite que constantemente están monitoreando en general diferentes partes de diferentes países o diferentes partes de un país, y es muy claro ahí, por ejemplo, la emisión de CO2 y de metano, que hasta ahorita no se está aprovechando y no se está haciendo nada con ella en el bordo poniente, son más de 300 hectáreas ahí. Entonces, ese es un problema y todavía no se tiene el reemplazo, por ejemplo, para dónde se va a hacer el siguiente tiradero o qué se va a hacer con las 12.000 toneladas de basura que diariamente genera esta ciudad. Es un problema serio.
Y bueno, así como eso les decía, ha habido diferente. También uno de los últimos foros ya mencioné yo, el de un proyecto de ley para la Asamblea para como los requisitos para hacer de la Ciudad de México una ciudad digital. Y finalmente la última parte ya he venido comentando a lo largo de esto, pero los programas de socialización de la ciencia, que también hay programas que han sido muy exitosos, como es todo el caso de la ciencia en las calles, durante ciertos meses del año, en diferentes plazas, no sé, la Plaza Santo Domingo, en Coyoacán. Durante sábados y domingos se montan carpas y entonces hay pláticas de miembros de la comunidad, van a ir a pláticas, van a hacer experimentos para todo público, para niños, para jóvenes. Por cierto, eso me olvidé de mencionarlo, en la Semana de la Ciencia ha sido una constante en los 4 años que siempre hay unos talleres, ahí mismo en Minería, donde ha sido la semana, hay unos talleres para niños y jóvenes relacionados con la ciencia, también con ese propósito de inculcar desde las etapas más tempranas el gusto por la ciencia. Esa sería la idea. Muy interesante también porque de hecho en un momento dado se oía mucho, estaban las conferencias en el patio central de Minería y se veía un poco la burbuja y había 1,500 niños ahí en los talleres a los lados, en los salones a los lados de Minería. Pero esa es una parte muy importante. Ahorita, por ejemplo, hay una fundación que se llama Innovec, no sé si ustedes han oído hablar de innovación de la ciencia. Por ejemplo, Pablo Rudomín está en el cuerpo, ahí, Mario Molina. Esa es una fundación que tiene por objetivo entrenar a los profesores desde la educación primaria, de la educación secundaria, para que vayan introduciendo desde la primaria conceptos relacionados con ciencia, pero desde el punto de vista lúdico, puedan ir despertando en los niños el gusto y no la aversión por la ciencia, que es lo que normalmente sucede, ¿no? Entonces también es interesante. Ese es el primer año que se está haciendo aquí en la Ciudad de México. Curiosamente eso no se había hecho, se están entonces ahorita preparando, bueno, ya deben haber preparado a los profesores para que en el transcurso de este semestre iban a hacer una prueba piloto de 2,000 niños en los salones, ¿no? Diferentes salones, diferentes escuelas, y empezar a introducir estos conceptos, y la idea es ir creciendo este programa para los próximos años. De ahí, otra parte que ha sido interesante es aquí un cómic que se hizo en el 2009 para tratar justamente temas de salud a través de un personaje que es Gregoria la Cucaracha. Tuvo éxito. Después se hizo un programa para la televisión, una serie de 13 capítulos, de nuevo tratando temas diferentes en cada uno de ellos. Se proyectó en el canal 22. Ahorita ya terminaron, está un poco atrasado porque pensábamos que ahora en octubre salía la segunda temporada. Ahora sí que es como los programas famosos, ¿no? Ahora vamos a la segunda temporada de Gregoria la Cucaracha, pero probablemente en enero ya sale en el canal 22, y entonces también es una forma. Este cómic tira 100,000 ejemplares que se distribuyen 80,000 en el metro en forma gratuita, y los otros 20,000 pues van a diferentes lugares. Entonces han sido esfuerzos, por ejemplo, también la participación en la Noche de las Estrellas por parte del Instituto, por la UNAM, con el Politécnico. Todos son esfuerzos dirigidos a estar divulgando ciencia y tecnología mexicana en universidades. Y el último también que estamos haciendo hay un programa de radio que comenzó hace unos 2 meses atrás en MBS los jueves a las 9 de la noche, que se llama Asomándote a la Ciencia, y donde también participa el instituto, sobre todo invitando cada semana a alguna gente sobre algún tema a que vaya a hablar en este. Parece que está teniendo audiencia, está empezando a tener una audiencia interesante. Y bueno, creo que aquí terminaría yo mi exposición sobre lo que es el instituto, los programas que está haciendo. Bueno, no sé si ustedes tengan alguna. Muy bien, tenemos tiempo para preguntas. Eugenio, fue el primero que Muy buenas presentaciones. Está muy bien lo que están haciendo. Pero me llamó mucho la atención esto de los inventores independientes, a quienes
están apoyando con asesoría y facilitarles las patentes, ¿no? Pero ¿hay algún otro tipo de apoyos que estén dando? Si alguien presenta un proyecto interesante, el instituto de alguna manera puede apoyar. Puede haber ahí un capital intelectual interesante que siempre es fuera de las instituciones académicas que pudiera ser este tema. Sí, también existe esa posibilidad. De hecho, bueno, ahí no en la presentación no está mencionado, pero todos esos proyectos que estaban puestos ahí, los proyectos de investigación y sobre los que reportamos, son los proyectos, digamos a decir, así normales, ¿no? Entonces son proyectos que vienen de convocatorias. Como ustedes saben, y ha sido un mal de los últimos tiempos, todo este asunto de contraloría y todo eso, entonces te andan viendo que cumplas con toda la normatividad. Entonces, por ejemplo, en la ley del instituto habla de que habrá programas de becas, de que habrá programas de apoyos a proyectos, todo eso a través de convocatorias. Entonces eso es lo que, digamos, eso que yo reflejaba aquí, pero afortunadamente existe, y eso también estaba en la ley, que puede haber a propuesta de instituciones o de empresas también, puede haber proyectos invitados, ¿verdad?, en temas, de nuevo, volvemos a los temas prioritarios de la ciudad. Por ejemplo, un ejemplo de nuevo es cuando sucedió, bueno, creo que ya lo comenté, lo de la influenza, se sacó una convocatoria de proyectos que no tenía nada que ver con la convocatoria normal, justamente para pedir proyectos relacionados con todo el proceso, ya fuera de estudios básicos de la influenza o de desarrollar kits de diagnóstico rápido y todo lo que tuviera que ver con eso, y salió, ¿no? Salió la convocatoria, salieron los proyectos apoyados. Entonces existe la posibilidad por esa vía, sí existe. En el caso de los inventarios independientes, la idea fue porque seguido, no sé, igual pasa aquí en Cimestado, o puede pasar en el Politécnico, seguido se acerca gente que dice tener cosas interesantes, a veces pueden ser interesantes, aunque de repente se nos acercan por ahí algunos que refutan la relatividad o cosas del estilo. Pero, por ejemplo, ahí ha habido unos casos en que llegan al instituto. El instituto tiene en el área esta que se llama la Dirección de Vinculación Empresarial, tiene gente pues preparada, que tiene cierta experiencia, y digamos que le pueden dar una primera vista a algo que llega y que no parezca este tipo de cosas de una máquina perpetua o cosas del estilo, y entonces encaminarla. Y si es una máquina perpetua, más interesante. No, pues sí, no, que Dios la segunda ley de la termodinámica y cosas por el estilo. No pasa nada. No pasa. Pero entonces, la idea es que dar esta primera vista y entonces empezar a encaminarlos. Y te digo, sí ha habido un buen número de desarrollos, de tecnologías, a veces pueden ser más elementales o a veces pueden ser más complejas, que se han apoyado hasta llegar no a registrar, a solicitar la patente. Un problema que existe a nivel del INPI es que el promedio para obtener el registro ya de la patente es de 4 años. De hecho, nosotros andamos viendo con ellos si hay alguna forma de acelerar esto. Básicamente es un problema de dinero y de gente, porque el INPI tiene en la cola, son miles de solicitudes, entonces no tienen la capacidad en gente para atenderlas más o menos rápido y simplemente pues está en la cola y te formas en la cola, y entonces pueden pasar a lo mejor un año para que la solicitud llegue y empiecen a ver la búsqueda internacional, la búsqueda de originalidad, en fin, todo eso. Pero bueno, esa es otra historia. Entonces, específicamente de proyectos, sí existe la posibilidad, a través de un proyecto invitado, dentro de las áreas marcadas, digamos, dentro de alguna de estas 5 ciudades, dentro de alguno de estos subprogramas, de desarrollar y de apoyar proyectos. Sí existe. Pues digamos, el formato es someter el proyecto, como se someten los otros proyectos, mandar a evaluar, tenemos que tener siempre las evaluaciones y entonces poder apoyar. pues digamos, si alguien dice, a ver, se me ocurre que para esta necesidad concreta que tiene el gobierno de la ciudad, a mí se me ocurre un dispositivo de tal y tal que no está en las fronteras del conocimiento científico, simplemente un dispositivo, un ingeniero, Sí. Habría la posibilidad de que hace una solicitud, de que el instituto lo o hay pague. convocatorias. No, para esos casos justamente es ese tipo
proyectos invitados, que se les llama, esa es la clasificación que se les da. Un ejemplo es ese del botón de ayuda. Ese fue un proyecto que surgió en esa forma. No es una tecnología, es algo adaptado a las necesidades de la ciudad, en este caso a las necesidades de un grupo muy particular. Hay otro proyecto, yo no lo mencioné, y son muchos proyectos, ¿no? Pero otro proyecto que fue desarrollado también aquí en Eléctrica es la parte esta del conversor digital analógico. Entonces, en principio uno dice, bueno, ese se puede comprar, sí, tú puedes ir allá afuera y comprar el conversor, no sé cuánto vale, pero entonces aquí se desarrolló un adaptable a las necesidades de lo que se va, de esta, ¿cómo le llaman? Que ahorita anda discutiéndose también a nivel político, la conversión analógica digital. Entonces, sí hay la respuesta, sí hay la posibilidad de someter proyectos invitados. ¿Alguna otra pregunta, Carlos? Sí. Gracias, doctor. Yo trabajé en Secretaría de Seguridad Pública y trabajé en el metro. Usted habló de una cifra que ha manejado el Instituto de 1.000 millones de pesos. En total, global hasta este año, ¿sí? De proyectos, de convocatoria, de invitación, sí. Lo comento porque, para poner en perspectiva, nada más el metro línea 12 va a costar 17.000 millones de pesos, la pura instalación, más 17.000 millones de pesos la renta por 30 años en los trenes eléctricos que van a circular en esa línea. En otro proyecto, por ejemplo, la fibra óptica en las cámaras, ahí el presupuesto inicial era de 500 millones de dólares, es decir, actualmente unos 6.000 millones de pesos. Yo fui de los que iniciaron el C4 de la Ciudad de México. Ahí se invirtieron como 200 millones de dólares, creo. A empezar, más todo el mantenimiento y más. Pero a lo que voy es que mi preocupación es que el gobierno de la ciudad y cualquier gobierno de un país como nosotros parece ser que compra la tecnología inmediatamente y no fomenta el desarrollo de ella. Tecnología de transporte. La semaforización cuesta una millonada diaria en la Ciudad de México. Los programas de cómputo, los semáforos, todo lo que digo es relacionado a la seguridad y el transporte. Sí. Estamos hablando de miles y miles y miles de millones de pesos. Raquítico el presupuesto que tendría el instituto para el apoyo de la ciencia y tecnología, siendo que hay proyectos gigantescos que se compra esa tecnología en el extranjero. Por ahí va mi precisión y mi pregunta. ¿No será coincidente con su opinión? Sí. Ahora, lo que sucede, eso tiene toda la razón. Lo que sucede es también de que mientras se va reuniendo esta masa crítica de investigadores, en particular, de los investigadores, que ya hacen desarrollos tecnológicos y los llevan a la comercialización. ¿Por qué? Vamos a poner algún ejemplo de los que ahorita están, de los proyectos que ha apoyado el instituto. Tuvimos un evento en marzo que se llamó Primera Feria de Innovación Tecnológica, y la idea era empezar a mostrar lo que se ha hecho a partir de proyectos apoyados por el instituto en las instituciones. De ahí sacamos 35 tecnologías ya, digamos, maduras, en el sentido que ya tenían una solicitud de patente y ya estaban algunas de ellas en vías de tener plan de negocios, entonces ya de entrar en contacto con posibles inversionistas y buscar el financiamiento. Entonces, una cosa que se ve ahí es que efectivamente se pueden desarrollar las tecnologías, pero eso no implica necesariamente que puedas tú apoyar un proyecto de desarrollo de tecnología para que en corto plazo son 2-3 años, te den los resultados a ese nivel. Un ejemplo era el que decía yo, de los autobuses eléctricos. O sea, hay gente desarrollando celdas de combustible, aquí en México, en Canadá, en Estados Unidos. Ya hay el caso de los autobuses que les decía yo, de $1 millón canadienses. Entonces, a nivel de desarrollos ya lo implementan ellos en los autobuses, los tienen en cierta forma experimental para ir probando, pero pueden ya incorporar la tecnología.
yo siento que todavía nosotros, en la incorporación de la tecnología a algo comercial, no lo podemos hacer suficientemente rápido. Por ejemplo, estoy pensando en el asunto de los trenes del metro, ¿no? La compañía que tiene, no sé si finalmente los compraron ahí o no, pero la compañía que los produce aquí en México pues es Bombardier, en Ciudad Sagún. Y entonces probablemente son españoles. De cualquier forma, mismo que hubiera sido acá, hubiera sido Bombardier. Es como cuando nos dicen que nosotros tenemos mucho desarrollo tecnológico en aeronáutica. ¿Cuál? Es Bombardier en Querétaro, y las empresas que están alrededor de ahí que están produciendo parques de turbinas y todo esto, pero no es tecnología nacional que se puede incorporar, ¿no? Ahora, sin duda que debería haber un presupuesto más ambicioso para empezar a apoyar acciones de mayor envergadura en términos tecnológicos. Por ejemplo, ahí hemos estado discutiendo hasta empezar a tener un fondo de innovación a través del cual este tipo de tecnologías ya maduras se asocien con algún ente privado y empiece ya una fase de comercialización y por ahí ir caminando. Ahora sí es cierto que definitivamente todavía el presupuesto es bajo, ¿no? Porque pues todavía no sé, si quisiéramos, por ejemplo, decir, bueno, vámonos al 1% del Producto Interno Bruto de la ciudad, bueno, de eso. Sí. ¿Qué tal? Gracias por la presentación. Bueno, son dos preguntas. Uno es de la parte de la planeación del transporte, por ejemplo, en la ciudad. Hay muchos conflictos. Metro yo creo que es uno de los mejores medios y se hacen muchas obras. Hay propuestas de demandas específicas de proyectos que muchos de las instituciones pueden estar entrando. Pero ¿cuál es la conexión con STC, por ejemplo, de los planeadores de la ciudad o de diferentes instancias con, digamos, personas que puedan involucrar para realizar mejoras a la ciudad? Es decir, ¿es unilateral o hay alguna interacción en algunas partes estratégicas para mejorar la vida en ciudad? Eso es lo que quisiera ver, y sí, ¿qué tanto puede involucrar otra Humberto? Hasta ahora, en esa parte de planeación de transporte ha estado poco involucrado. Ahora, yo sí he visto, fíjate, a principios, debe haber sido alrededor del 2000, no, fue hacia finales del anterior gobierno, el Instituto de Ingeniería de la UNAM le encargaron una serie de estudios. Ellos tienen, parece, un grupo muy importante de estudios de flujo de todo tipo de tráfico y de proponer soluciones y todo eso. Entonces CETRAVI le encargó, la administración anterior le encargó varios estudios relacionados con por dónde debían de hacerse nuevas líneas de transporte, de microbuses, etc. Y los hicieron y después se quedaron aventados. Ese es uno de los graves problemas de la ciudad. El Instituto de Geofísica de la UNAM ha hecho muchos estudios relacionados con toda la cuestión de sismicidad y todo esto en la ciudad, que también no han sido del todo aprovechados. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, la planeación de las rutas del Metrobús, de la ruta 4, que es la que está en construcción, de la propia ruta 3, pues fueron planeaciones más bien en un sentido urbano, en donde básicamente eso fue hecho entre CETRAVI, Secretaría de Transporte y Vialidad, y la Secretaría de Obras. Finalmente, por ejemplo, se auguraba que la línea 3 iba a tener muchos problemas y finalmente no salió tan mal, ¿no? Porque la vialidad ahí a lo largo de Vallejo no está tan mala y todo eso, pero en esa parte sí el instituto como tal no ha participado en toda la cuestión que tiene que ver con tráfico. Ha participado un poco en la parte técnica, lo que decía yo, de transportes eléctricos, y también en la parte técnica de la elección de los autobuses. Por ejemplo, para RTP se compraron recientemente alrededor de 30 autobuses con las últimas tecnologías de anticontaminación de autobuses de ciclo combinado de diésel, que se los compraron a Corea,
Entonces ahí el instituto, a través, no el instituto per se, pero convocando a gente de nuevo, de CIME, del Politécnico, de la UNAM, participaron en el análisis de lo que ofrecían estas tecnologías y bueno, se vio que la mejor es la tecnología de Hyundai. Pero se ha restringido en esa parte. Realmente en la planeación hemos estado ausentes en la planeación de esos flujos. Sí. Pregunta atrás. Corta. Sí, y sí, creo que sí es muy afín tal vez a cuestiones partidarias. ¿Qué pasa el próximo año? ¿Cómo van a poder seguir o no? Es algo... Bueno, sí, no, eso es algo que siempre me preocupa. Yo creo que muchas de las acciones realmente han sido muy marcantes en la ciudad de los programas que ha hecho el ICIT y la repercusión en las instituciones es importante que sea reconocida. Entonces, mi expectativa sería que eso haga con que cualquier gobierno que llegue valorice al ICI y lo continúe apoyando. No creo que fueran a echar un paso para atrás, ¿no? Sobre todo por toda esa insistencia a nivel no solo de la ciudad, sino a nivel nacional, de que hay que tomar en cuenta, y eso lo hace la Academia Mexicana de Ciencias, o lo hace en cuenta el foro, que hay que tomar en cuenta la ciencia y la tecnología si en verdad se quiere que esta economía de este país salga adelante, ¿no? Hubo una presentación muy buena también, bueno, la misma presentación de Juan Pedro Laclede del viernes, y fue muy interesante el análisis que hizo. Él dijo, miren, voy a poner una cuestión controversial, vamos a comparar Brasil y México. Y entonces él mostró como 6 gráficas de indicadores desde el Producto Interno Bruto per cápita, índice de bienestar, no sé qué, en los cuales México está arriba de Brasil. Entonces la pregunta de Juan Pedro es, bueno, y entonces, ¿por qué Brasil es una economía exitosa y México es un fracaso? Y entonces mostró otras 3 gráficas donde se vería la inversión en ciencia y tecnología, la producción de doctores. Entonces dice, bueno, eso y las políticas, y por eso Brasil tiene una industria aeronáutica, tiene aviones Embraer, por eso Brasil es primer lugar de pozos profundos, Petrobras, por eso Brasil tiene primer lugar en su biodiesel de caña, en biocombustibles, por las políticas, ahí está la diferencia. El fútbol también. Mencionó el fútbol, ¿verdad? Bueno, eso, ya se ve. Pero muy interesante porque, y bueno, él está ahorita dentro de muchas organizaciones, la academia y instituciones, encabezando de nuevo en la Cámara la pelea por los recursos. Entonces, dentro de ese esquema yo creo, por lo menos a lo mejor, igual siempre tenemos mucha esperanza de que, no sé, el nuevo gobierno en general, federal o a nivel local, se vaya tomando más en cuenta la ciencia y tecnología y este tipo de acciones se sigan impulsando. Bueno, mi pregunta era si existe algún proyecto en el cual esté dirigido a los legisladores o a los agentes del poder que permita la mejora de políticas públicas que sean congruentes con el desarrollo de la Ciudad de México. Bueno, a nivel de la ciudad, es curioso, pero con la Asamblea Legislativa, con la Comisión de Ciencia y Tecnología ha habido muy buena relación. Ellos, creo que la mayoría de ellos, inclusive el presidente, que es panista, Sergio Iguren, tiene muy buena impresión del instituto y pelea a la hora de los presupuestos, ¿no? A nivel federal, bueno, pues sí hay una participación luego tanto con el presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de Cámara de Diputados o de Senadores, sí hay también buena comunicación. En cuanto a un planteamiento de ley, pues lo que sucede es que la ley, ahí está, la ley dice que para el 2012 deberíamos haber llegado al 1% del Producto Interno Bruto en términos de inversión, que simplemente no ha pasado nada en los últimos 5 o 10 años en cuanto a que haya habido un incremento, ¿no? Entonces, más bien el camino ha sido siempre estar señalando eso, señalando en todos los foros posibles, y con ejemplos como ese que mostraba Juan Pedro Laclede o otros, que es el único camino y que ese camino sí de inversión
en ciencia y tecnología sí se revierte a la economía del país, ¿no? Con la esperanza de que algunos de los políticos de repente capten que efectivamente es cierto. Yo no sé por qué ellos no lo creen, si tienen todos los ejemplos alrededor. Si ellos van y viajan a Singapur, o a Corea, o a Irlanda, o a Sudáfrica, y están ahí los ejemplos vivos de cómo han progresado si les toman los últimos 10 años, por ejemplo. Pero pues sí, hasta ahí nos hemos quedado. Berenice y luego Ernesto. Buenas tardes. Acerca del área de ciudad sostenible, siendo el Distrito Federal, bueno, pues el ejemplo a seguir en muchas cosas hacia el resto de los estados de la República, ¿el instituto tiene alguna injerencia en las pymes para convertirlas en industrias verdes, en todo el sentido, no nada más en no contaminantes, sino en retribuir, digamos, no sé, hacia la parte de reciclado, de separación de basura y demás, y la educación de estos empresarios para que vayan cambiando hacia hacer industrias verdes? Sí, se ha intentado algo, no hay mucha, o sea, no se tienen todos los instrumentos realmente para hacer una incidencia muy grande. Las pymes, por ejemplo, hay un fondo que se llama el Innovapymes, que es un fondo que viene de CONACYT y también ya tiene por lo menos 4 o 5 años a través de las Secretarías de Desarrollo Económico de los estados, incluso hay una asociación de secretarios de Desarrollo Económico, a través de esas secretarías va el dinero para apoyar, a sacar esa convocatoria y apoyar a las Innovapymes, y la idea es de que ahí se desarrolle algún proyecto. Hay una componente en la evaluación, que es la parte de esto, lo verde. En el caso del instituto, por ejemplo, nosotros participamos dentro del comité que evalúa los proyectos, pero realmente quien controla toda la parte operativa es la Secretaría de Desarrollo Económico. Entonces, nosotros, desde el punto de vista del instituto, sí hemos estado un poco limitados en incidir un poco más a la hora de evaluar, porque, por ejemplo, dentro de este gran fondo pueden solicitar, tienen 3 vertientes y pueden solicitar las pymes, pero también pueden solicitar grandes empresas. Entonces, también, y no solo pasa en el Distrito Federal, sino también en los estados, una parte importante de estos fondos van al apoyo a programas de grandes empresas. Eso es por un lado. Por otro lado, sí, por ejemplo, el instituto ha participado con una convocatoria que se hace anualmente para empresas verdes, que hacen un concurso y al final el premio es apoyar a una de estas empresas, pues con financiamiento para que... Son empresas que van naciendo, entonces nosotros como instituto hemos estado apoyando eso. Y dentro del programa, dentro de los programas, si ustedes ven la convocatoria de este año sacamos 2 convocatorias. Una convocatoria fue la normal de proyectos para las instituciones, y entonces ahí siempre ha aparecido el renglón de la parte de sostenibilidad, de la parte de medio ambiente. Y este año, por primera vez, de hecho todavía está vigente, se sacó una convocatoria, es pequeña, pero dirigida a las empresas. Y uno de los criterios, o sea, están los temas en los cuales se piden proyectos, y uno de los criterios para la evaluación es el asunto del cuidado del medio ambiente en las empresas. Pero digamos, sí hay eso, ¿no? O sea, sí, viéndolo desde el punto de vista de los programas prioritarios para el instituto, ese es un programa prioritario, y proyectos relacionados, caería en la pregunta que hizo Eugenio, proyectos relacionados con ese tema pueden ser presentados en cualquier momento al instituto, porque es un tema prioritario de la ciudad. De hecho, también, hablando de eso, junto con Secretaría de Medio Ambiente, luego hemos conjuntamente apoyado algunos proyectos que tienen que ver con el tema. Ernesto. Yo voy a hacer referencia a la parte de salud, que está preocupada ustedes con el instituto, la parte de saneamiento. Bueno, nosotros en la sección de bioelectrónica, sabes, desarrollamos un nivel de cuidado intensivo, y se instaló en hospitales, y que ahora la idea es tener unidades móviles para precisamente, y ese proyecto que estamos arreglando en la parte de visión, pero ahora con todo conectado a internet y con todo eso que está configurado, poder instalar unidades móviles
muy rápido de personas pues, de la salud. Y es un proyecto que se presentó, se le mandó un video, con toda la tecnología hecha, todo está hecho aquí en el Central. Estamos hablando de monitores, de visiomonitores, de kelímetros. Entonces ahí no está, ya no estamos patentes, ya está patentado. Y no se ha logrado desarrollar. Entonces cada vez que metemos una cosa así, nos metemos al departamento, como que no hay ese entendimiento, ¿no? O sea, como que no les gusta promover lo que ya está hecho. O sea, esto fue un desarrollo de estudiantes, de tesis, premios, que el conocido premio porque es una idea de estudio intensivo. Y sin embargo, no se volvieron a hacer. Pero está la masa crítica de los profesores que estamos aquí, que trabajamos. Entonces, ahora con las nuevas tecnologías, pues, fácilmente se puede implementar para el departamento. De hecho, tenemos un remolque que lo llevábamos a los hospitales, veíamos para hacer todas las instalados en el lista. Y el gobierno del Distrito Federal, no del departamento. Entonces, mi exhorto da eso, ¿no? Vean lo que tiene la institución en ya desarrolladas. O sea, toda esta tecnología que fueron años, pero ahí está la oferta. Sí, no, yo me recuerdo bien de ese proyecto. El problema del proyecto es que era caro, ¿no? Y cuando nosotros estuvimos en esta vez, realmente eran proyectos de máximo $1 millón. Los que cuando nos presentaron aquí el año pasado y después el apoyo. Así o sea, ya proyectos de cantidades grandes, se me ocurre que la única forma que se podía buscar el financiamiento es, por ejemplo, en el caso de este proyecto, convencer a la Secretaría de Salud o alguien de la Secretaría de Salud para que ellos lo presenten como una demanda específica de su sector. Y entonces, porque si ellos lo presentan así, hay la posibilidad de subirlo en la convocatoria FOMIC que yo mostraba. Bueno, ahí se puede complementar. Si ya el sector salud está metido en eso, entonces es fácil que, no sé si es con qué parte de la Secretaría de Salud, si es la subsecretaría donde está García Cavazos o cuál, pero entonces ya tienen un camino andado, porque es más fácil convencerlo. Por eso no, pero salud federal o salud estatal. A ver, entonces tienen que ir con la estatal, con alguien. Yo no sé si tú conozcas, porque el subsecretario actual fue director de la Facultad de Medicina del Poli, Ricardo García Cavazos. Porque ese sería el camino, así como convencieron a la Salud Federal de que ellos tomen el proyecto como una necesidad para la Secretaría y entonces se pueda subir al fondo mixto. Ese sería el Pablo, platicamos de eso. A ver, dos preguntas para terminar, yo dos comentarios míos. No me sé tu nombre. Carlos. Por ahí, y el otro Carlos. Roberto. Roberto Carlos. Casi siempre cuando hacemos análisis de los problemas en torno a la ciencia, creemos en que hay un desinterés porque no del gobierno por hacer más presupuesto, de las empresas, de la sociedad, etc. Y bueno, en buena medida, desde mi perspectiva, hay un problema en la industria mediática. El gremio de editores es analfabeta en temas científicos, no le prestan mucho interés. De hecho, precisamente el viernes le hicieron una propuesta en la mesa de periodismo científico en torno a probablemente hacer una especie de cátedra, ¿no? A las escuelas de periodismo en la Ciudad de México, que tenemos varias, ¿no? Está la UAM, Intec, Ibero, Carlos Septién. ¿Qué hay sobre eso? Porque me parece que hace falta echarle muchas... No, de hecho fue interesante la mesa, entonces ya vamos a tomar las dos propuestas de la mesa. Una, ya hace 2 años se hizo un diplomado en periodismo científico, entonces ya vamos a programar para el otro año el segundo de estos diplomados y vamos a tomar esa propuesta y hacer la cátedra. No sabemos todavía con quién, pero se va a implementar. De hecho, ya esas dos del viernes ya las tenemos anotadas. Javier Cruz. No, porque es muy importante la parte, como ellos mismos dicen, ¿no? La gente
periódico científico dice, bueno, nosotros tenemos que llegar a las juntas de redacción con nuestro material y convencer a los que están, a la fuente de seguridad, a la fuente de presidencia, a la fuente de deportes, que la fuente roja, la nota roja, pues que nuestra noticia es importante. Y pues no les queda fácil, ¿no? Ellos dicen, no, a pesar de... O sea, tiene que hacer concientización y volvemos a la parte de lo que diría Cereijido, la alfabetización en ciencia y tecnología. Sí, porque empezamos con alfabetización, ¿no? Roberto. Bueno, mías son dos preguntas. La primera es una, pero un poco grande. Bueno, me gustaría saber un poco de cómo surge el ICIT del DF. O sea, ¿fue una propuesta planeada? ¿Fue algo coyuntural, político? ¿Cómo surge? Y en este poco tiempo, ¿hacia dónde vira? O sea, ¿hacia dónde está apuntando y cuál sería como su ideal? Y la segunda es como un poco más concreta. En esta propuesta de socialización, de sociedad educada en ciencia y tecnología, pues yo veía las gráficas y es como que en todo es la que menos presupuesto tiene, como que menos apoyo tiene. Bueno, es lo que alcanzo a percibir en esas gráficas, ¿no? Y en este alfabetismo científico, ¿no sería como que la parte en donde debería de haber mayor potencialidad o mayor fomento? Esas son bueno, la primera, ¿cómo surge? La idea venía desde el gobierno anterior, venía la idea de tener ese consejo estatal y de hecho llegó a estar en la asamblea, fue aprobado, pero nunca se implementó. Entonces después ya durante la campaña de Ebrard lo retomaron una serie de personalidades del mundo científico y se tomó dentro de la campaña como una de las promesas de campaña, así como pasa normalmente. Y ya que llegó al gobierno, pues se implementó. De hecho, la primera directora en que participó de eso, Esther Orozco, de acá egresada, también profesora de Cinvestav, ella estuvo participando en la campaña y promoviendo junto con otra gente de diferentes instituciones que se creara, porque pues existía la necesidad. Era en su momento prácticamente la única entidad de la República que no tenía un organismo de esas características, siendo la entidad más importante, ¿no? Entonces se dio, pues, o sea, ya estaba la propuesta, pero no se había implementado. Entonces finalmente hubo como hablan siempre, ¿no? La voluntad política de hacerlo. Pero lo interesante fue que se hizo y inmediatamente con apoyo. Porque cuando uno va, existe una red de consejos estatales de ciencia y tecnología, la red NACECI, que hace 3 o 4 reuniones por año. Y cuando uno va a esas reuniones, bueno, a mí ya me ha tocado ir en ellas, pues una cosa es que despierta envidia el instituto, porque en la mayoría de los estados existen, pero el apoyo es mínimo. Por ahí si el gobernador les da 2 o 3 millones de pesos, pues, ¿qué pueden hacer con eso? Y realmente entonces desde el principio, en el caso del instituto, el apoyo fue, para el primer año de arranque no fue mucho, pero fue para arrancar, y al segundo año le triplicaron el presupuesto. Entonces realmente, por lo menos, se ve más interés y más idea de que efectivamente algo tiene que salir de ahí. Y de ahí viene esa segunda parte, hacia dónde va. Visto desde una forma global, yo lo decía ahí, si tú dices cuál es una de sus principales misiones, de acuerdo a cómo está ahorita, es esa, mostrar que cerrar el eslabón de que se haga investigación y se llegue hasta la comercialización, que no quede nada más. No es que no sea importante, pero que no quede únicamente en la parte tradicional, que es la formación de recursos humanos y la producción de artículos. Que haya esa otra parte de propiedad intelectual, que por otro lado yo creo que viendo lo que pasa pues en universidades importantes y de muy alta alcurnia, como puede ser Harvard, MIT, Cambridge, todas ellas tienen unos organismos que saben muy bien hacer la transferencia de tecnología y que la hacen, y nadie se rasga las vestiduras de decir que eso no tiene que hacerlo en la universidad, estar en un medio en el cual tienen que ser competitivos, en Boston, en Oxford, en Cambridge. Entonces, y más bien es parte de
el impacto que tiene la universidad, además de producir gente, de la gente más brillante, ¿verdad? Cambridge, por ejemplo, presume 84, 86 premios Nobel en los últimos 100 años. Bueno, pero ahora además de eso, también presume que han sacado esta empresa en biotecnología, han sacado esta empresa en paneles, en paneles electroluminiscentes, han sacado esta otra empresa. Esa también ya es parte de su actividad. Entonces, digamos, ese es uno de las misiones principales del instituto. Y la otra que yo siento que también se le da mucha relevancia es la parte de la Ciudad Educada en Ciencia y Tecnología, desde el sentido de tratar de incidir en los diferentes niveles de enseñanza para despertar vocaciones y con el gran público también llevar eventos. No necesariamente eso se refleja en los números que se ponían ahí. Lo que pasa es que esos números en particular son números de proyectos, ¿sí? Proyectos presentados formalmente en industria competitiva, en Ciudad Educada en Ciencia y Tecnología. Entonces ven pocos proyectos y poco el dinero. Una buena parte del apoyo financiero, por ejemplo, a todos los programas que hace en términos de educación en ciencia y tecnología, que no estaría puesto en esa página de proyectos, había que desglosarlo, pero yo diría que de los programas que se han sugerido, que la gente ha llevado, prácticamente todo se ha apoyado en términos de ciencia y tecnología. Entonces, más bien es que de las propias instituciones vengan más ideas de cómo llegar. Te decía, ¿no? Uno de los programas, pues ahora tendrá cosa de 2 meses, que llegó de la Fundación Innovec, Fundación de Innovación para la Enseñanza de la Ciencia, pues ya lo está apoyando el instituto. Entonces, todo ese tipo de propuestas que vengan de las instituciones, incluso de organizaciones AC, son en principio hasta ahora no hemos tenido, digamos, falta de recursos para apoyar propuestas importantes, interesantes. O sea que sí es un programa también prioritario de interés, toda la parte de socialización. Esta también lo que comentaba yo, ¿no? Del programa ese también que lo estamos apoyando porque es un vehículo para estar incidiendo en ciencia y tecnología. Bueno, yo tengo 2 comentarios, preguntas que son, creo que la respuesta es relativamente corta, pero antes de eso, sí me gustaría nada más recordarle, sobre todo a los estudiantes, de la programación del seminario casi para noviembre. El próximo lunes, 31 de octubre, no tenemos seminario, pero Gerardo Hernández sí programó algún taller, que supongo que ya se los comunicó, no sé si a todas las generaciones o a la tercera nada más. El siguiente lunes, el 7 de noviembre, unimos nuestro seminario con el ciclo de saltos cuánticos del CIMESTAF. Entonces va a hablar el doctor Manuel Ortega, exdirector del CIMESTAF, va a estar aquí en este auditorio, entonces no tenía caso nosotros competir con ellos, pero además el doctor Ortega lo habíamos invitado como exdirector, como director del CIMESTAF y de CONACYT, para que nos presentara su punto de vista sobre la ciencia y la tecnología. Ahora va a hablar sobre CIMESTAF nada más, pero entonces creo que se cumple uno de los objetivos, ese lo tenía Eugenio cuando era coordinador de nuestro seminario, de invitarlo, pues lo vamos a tener acá. Y luego el 14 vamos a tener, dentro de esta serie de reuniones de ciclos sobre el cincuentenario del CIMESTAF, organizamos una sesión de 3 horas, entonces ahí vamos a tener un poquito más de refrigerios para que aguante. Vamos a empezar a ver. Pues, sí, por supuesto. Entonces va a ser sobre la presencia del CIMESTAF en los índices internacionales de cienciometría. Y de hecho un poquito más, como parte del cincuentenario, estamos ya casi terminando lo que va a ser el Atlas de la ciencia en el CIMESTAF, y allí sobre todo los departamentos que no producen exclusivamente, su producción principal no son artículos de estas revistas de proyecto principal, sino son
libros de textos, artículos de memoria. Aquí en eso ya lo tenemos bien registrado y se va a presentar la producción que no está en índices internacionales de CINESTAD por cada departamento de sección. Entonces vamos a tener una sesión muy completa y también CINESTAD visto desde el punto de vista nacional y un poquito internacional. Entonces eso va a ser el 14 y el 21 no hay, es feriado, no lo tenemos, entonces hasta el 28 tendríamos otro seminario que todavía no está programado, pero puede ser que sea programado. Aquí que es un periodista científico que realmente aquí está. Y bueno, estas sesiones se prolongan porque ves que muchos de nuestros estudiantes son muy preguntones, entonces para que lo tomes en cuenta de si necesitan analistas en algún momento del exilio, pero aquí hay buena fuente. Y ahora sí, mis comentarios. El primero que tiene que ver mucho con algunas preguntas, y lo estábamos comentando. Yo le había preparado a Julio por si, como estuvo muy ocupado la semana pasada, todas las estadísticas que generamos en el Atlas de la ciencia mexicana, de cómo se ve el DF comparado con el resto del país. Pero hay una cosa que creo que es muy interesante que tiene que ver con el monto de millones de pesos. Y es compararnos con Brasil. Creo que Brasil va a ser el coco de México por buen rato, o sea que no. Pero en este caso es con Sao Paulo. Entonces, de lo que habíamos preparado, tenemos que la producción científica actual en la última década en el DF es un poquito menos del 50% en todas las áreas, en estas revistas de corriente. ¿50% de la de Sao Paulo? No, de la nacional. De la nacional, de México. El DF 50. Ciudad de México. Y ha ido disminuyendo el porcentaje, o sea, el números absolutos no disminuye, o sea, sigue todo creciendo, pero eso es una buena noticia de que la descentralización de la ciencia en México sí se está dando y el crecimiento de la ciencia fuera del DF es más importante, de manera que el porcentaje del DF ha estado disminuyendo a pesar de que su producción absoluta no disminuye. Bueno, ese es alrededor del 50, un poco menos del 50%. Con el 30% de los investigadores, por lo menos en el ERMI, con los 6.000 de los 18.000 que tenemos. Entonces eso es una buena relación. Eso tampoco nos sorpresa porque estamos aquí los más viejitos, somos los más productivos, etc. Pues sabemos más cómo defender. Pero, entonces, ¿cómo nos compararíamos? Tú precisamente te educaste en Sao Paulo, con ese estado y sobre todo con el financiamiento. Pues allá tienen un impuesto del 2%, no sé si todos los estados, pero por ejemplo, Sao Paulo, que no sé en términos de estos 1.000 millones repartidos en 4 años, ¿cómo lo compararías? Si tienes alguna idea. Y sobre todo, bueno, hay un dato que conozco en el informe de la ciencia mundial de la UNESCO del 2010. Dicen ahí que Sao Paulo cubre el 40% de la producción brasileña. Entonces nosotros, que también tiene su problema de centralización, ¿no? Que en este caso es un estado, no una ciudad. Y entonces, ¿cómo compararías presupuestos y desempeño en los dos DF con los Sao Paulo? Y la segunda pregunta, comentario, tiene que ver con esto de innovación. Yo soy, como tú, muy científico básico y no me gusta eso. Hemos tenido en este mismo seminario varias presentaciones y una cosa que le hemos preguntado a la gente que se dedica profesionalmente a eso es ¿qué entienden por innovación? ¿Cómo lo definen? Y sobre todo la conexión de innovación, ese término, con ciencia y tecnología, sobre todo ciencia básica. Entonces esto de conectar, de etiquetar la meta, la misión del ICIT como algo que los apoyos a proyectos que necesariamente tienen que repercutir en cosas pues, comercializables. A mí me llama mucho la pregunta, yo no entiendo. En el Atlas de la Ciencia Mexicana nos han pedido en unos talleres que han organizado los foros de que incluyamos indicadores sobre innovación y les digo, muy bien, entonces dígame qué entienden y cómo se pueden generar esos indicadores. Es un dato nada más de afinar. La semana pasada, en la sección de
Economía de Wall Street Journal de Reforma, vino la lista de los 16 proyectos de innovación tecnológica que premia ese periódico en todo el mundo. Lo leí así, digo, con un resumen de cada uno. Ninguno tenía que ver, ni estaba conectado con una institución o universidad de ciencia y tecnología. Todos eran con empresas. O sea, son innovaciones que claramente tenían repercusiones en el mundo comercial, pero no se le veía que tuviera atrás alguna señal que hubiera sido generada por una institución educativa o directiva. Entonces, es una duda, una pregunta difícil. Bueno, de la primera parte, no, sí, definitivamente en Brasil están, como yo lo comentaba, lo que decía la Clea, están muy por adelante de nosotros y hace tiempo. Hay el equivalente en el caso de Sao Paulo del instituto sería la FAPESP, la Fundación de Amparo a la Pesquisa del Estado de Sao Paulo, que debe estar cumpliendo ya 50 años, y desde su fundación fue fundada con una ley en la cual el 2% de un impuesto, en el caso de Sao Paulo, que se llama el impuesto sobre circulación de mercaderías, nació así la fundación con ese presupuesto, el 2% de eso para la fundación, para la FAPESP. Y a ver, yo creo que de los últimos números, esto luego es variable, pero yo creo que el número del año pasado, el presupuesto que manejan debe ser del orden de $300 millones anuales. Entonces, claro que eso es mucho, ¿no? Muchísimo, muy superior a lo que hasta ahorita se tiene en el caso de la Ciudad de México. Y eso a la vez ha permitido hacer programas muy, muy importantes, porque, por ejemplo, ellos son capaces de, hay un caso que es muy interesante, ellos son capaces de convocar para problemas que tiene el Estado y convocar a los grupos de investigación, a las universidades a resolverlos. En el 95-96 tuvieron un problema con una bacteria que estaba atacando el cultivo de naranja, y Brasil, el Estado de Sao Paulo es el primer productor de naranja ya, ¿cómo se dice?, ya procesada del mundo. Entonces ese era un problema muy, muy importante para la economía. Entonces lo que hicieron ellos es convocar. La otra característica es que hay varias universidades, no solo la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Campinas, hay otras. Convocaron a las universidades, a los grupos relacionados con eso. ¿Para qué? ¿Cuál era el tema? Era secuenciar a esa bacteria para poder atacarla. Y entonces les dieron proyectos, les dieron equipos, no me recuerdo ahorita, puede haber sido algo en torno de los $15 millones, y con eso en 3 años secuenciaron la bacteria. El resultado de eso, bueno, por un lado se resolvió el problema, se atacó el problema. Por otro lado, muchos de esos investigadores que participaron en esa secuenciación fundaron empresas y a la fecha están comercializando productos derivados de ese conocimiento, ¿no? Entonces, y por ahí se puede conectar también a la parte de la innovación, porque eso que tú dices, a mí me gustaría ver ese reporte, de hecho lo voy a buscar, porque yo estoy casi seguro que la mayoría de ellos dice relacionados a empresas, pero si uno se va un poco más atrás, seguramente esa empresa está relacionada con la universidad. Es el caso que yo ponía, por ejemplo, de los paneles electroluminiscentes que desarrollan en Cavendish, los polímeros conductores. Ya está ahorita una empresa que salió de la universidad a través de estos centros de transferencia que tiene la propia universidad, y ya es una empresa, ¿no? Entonces seguramente a lo mejor incluso alguno de ellos pudiera venir de ahí. Ahora, la innovación yo siento que se entendería desde el punto de vista de tecnologías, se entendería más en la dirección de una generación de propiedad intelectual que finalmente, o sea, entendido desde el punto de vista también económico, esa propiedad intelectual va a producir desde el punto de vista económico beneficios, ¿no? Esa innovación. La innovación puede ser en un programa de cómputo, la innovación puede ser en algún proceso tecnológico como los que están haciendo en el metro a través de algunos proyectos, puede ser en las famosas ingenierías inversas, innovación, haz la ingeniería inversa y luego metes una innovación en el producto, y entonces incluso en algunos casos tú puedes registrar
no me acuerdo si se llama registro de diseño, o por ahí va la palabra. Yo lo entendería así, ¿no? Ahora, lo que también es cierto, y creo que eso es entendido en la mayoría de los países, esa no se puede generar como un producto espontáneo. Si no hay desarrollo de ciencia básica, no hay innovación. Para mí es claro. Lo que yo creo que se está intentando hacer en el instituto, y en parte se está consiguiendo, es que el investigador que hace ciencia básica o ciencia aplicada en las ingenierías tenga en la cabeza de que también puede desarrollar, o sea, que dentro de esa investigación que él hace puede salir algún desarrollo que le dé propiedad intelectual a lo que él hace, además de los otros productos. Y déjenme decirles que yo creo que pienso que la cosa va por buen camino. El año pasado, por primera vez, se puso en la convocatoria de proyectos el requisito, a la hora de estar llenando el proyecto, cuando aparecían los entregables, había el requisito de poner algo, además de poner entregables de información de recursos humanos, de congresos, de papers, tenía que poner algo de propiedad intelectual, si no, no cerraba, no podía caber el proyecto, ¿no? Entonces, ya salieron los temas, se recibieron del orden de 430 solicitudes, que también fue una cosa que pues sorprendió mucho. El año anterior, o sea, eso fue 2010, en el año 2009 se habían recibido 120 o algo así, se triplicó. Y entonces, bueno, fue sorprendente, y después de revisar internamente que cumplían los requisitos, todos los requisitos de la convocatoria, entre ellos el de los entregables, se quedaron 270 proyectos que fueron enviados a evaluación. Quiere decir que había 270 proyectos de grupos de investigación, de Simestado, que tenían ese ingrediente, ¿verdad?, en su proyecto. Finalmente, de esos, con el recurso que había, solamente se pudieron aprobar alrededor de 72, fueron los del 2010. Pero entonces a mí me sorprendió mucho ese hecho, ¿no? Porque si tú veías los grupos de donde venían, pues la mayoría uno los etiquetaría como grupos de investigación básica. Entonces yo siento que un poco ese cambio de paradigma se da en el sentido no de dejar o de hacer en vez de, sino de valorar que también, no en todos los casos, pero que en muchos casos en el transcurso de un desarrollo, sobre todo hablando de la parte experimental, en el transcurso de un desarrollo en un proyecto de química, en un proyecto de biotecnología, en un proyecto de física, puede haber ingredientes que sean sujetos de una propiedad intelectual, una protección que eventualmente pueda ser de beneficio para la gente y para la institución, que es el otro punto interesante de lo que hacen. Si uno se fija mucho en los números que reportan, de nuevo, las universidades prestigiosas reportan números de beneficio económico para la universidad vía patentes bastante interesantes, bastante importantes. Universidades de nuevo volviendo, como Cambridge, como Harvard, como MIT, como Berkeley, tienen ingresos importantes, o sea, es algo que también no lo dejan de fuera. Pero que son más fuertes en investigación básica. Sí, no, te digo, para mí el caso, así a lo mejor numéricamente, cuando yo veía Cambridge, que es una universidad de 700 años, pero estos 88 premios Nobel y todo, ¿qué más excelencia puedes pedir? Sin embargo, de los laboratorios más clásicos sale investigación. Yo imagino que a lo largo de esta gente que desarrolló los polímeros conductores, a lo largo de su investigación hubo mucha publicación, entender toda la ciencia básica de eso, pero también por ahí alguien dentro de ese grupo dio la aplicación, la salida, y tienen una empresa de varios cientos de millones de dólares. Lo que a mí me gustaría es de que la generación de nuevo conocimiento fuera también conceptualizado como riqueza. Sí. No, sí. Que no, creo que no lo hacen, pero sí. Y luego, un contraejemplo, que lo mencioné hace 8 días, tuvimos la presentación de la gestión tecnológica que hacen en el CECADE. Entonces fue el ejemplo de que tú participaste, el proyecto de la máquina de la tortilla, que hasta donde recuerdo Feliciano dijo, para involucrarnos en un proyecto de este tipo, primero tendría que venir la información de las empresas y luego ya nos ponemos a trabajar
ese tipo de innovación. No, pero eso más bien fue no tanto de la tortilla, sino el concepto todo de los ICATA, ¿no? O sea, los proyectos que ahí vamos a desarrollar como tesis de maestría o doctorado tienen que ser proyectos que salgan de la industria para que tengan el impacto. Sí. Bueno, le agradecemos mucho.